Voy a invitar a leer en el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a considerar algunos versículos de este capítulo y ver en este capítulo cómo se presenta el Señor. Como se ha dicho ya el Evangelio, la buena noticia. Dice el versículo 1, el Evangelio de Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús, que andaba por allí. Dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras?
les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, de quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí la lectura de la palabra del Señor. Esperamos que el Señor añada bendición a su palabra. El Evangelio de Juan es diferente a los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Los cuatro cuentan la historia del Señor. Algunos ven contradicciones en ciertas historias de algún milagro o de alguna historia que se cuenta en uno, en otro aparece con otros detalles. Y dicen: no ve que tiene contradicciones, pequeños detalles, pequeñas cosas. Pero es más relevante y más importante que cuatro personas totalmente diferentes en carácter, en pensamiento, en su forma de ser, incluso de dónde venían, escriban de un evento. Le da más veracidad, porque los días de hoy, cuando se celebra un juicio, si los testigos tienen todas las mismas palabras, es sospechoso que todos tengan el mismo, vieron lo mismo, tuvieron las mismas palabras para declarar. Se está delante a veces de testigos falsos, porque todos coinciden muy exactamente en sus relatos. Así que aquí el libro de Juan es diferente a Mateo. El Señor Jesucristo en Mateo se presenta como el Rey para los judíos. Y cada vez que vemos el libro de Mateo, vemos cómo allí aparecen repetidamente los pasajes para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Mateo quiere dejar en claro que el Señor Jesucristo es el Rey que ellos estaban esperando, el Mesías,
Y cada vez que menciona esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es Mateo. Mateo. Marcos. Marcos presenta al Señor como el siervo perfecto, el esclavo perfecto. Esa es la palabra siervo. Y vemos en Marcos cómo el Señor se levantaba muy de mañana y se iba a acostar cuando ya era oscuro, despedida la multitud, y va de un lugar a otro, y va el día de reposo a la sinagoga y sale de la sinagoga y entra a la barca, sale de la barca y sube a un monte, y luego del monte va de nuevo a la casa, a Capernaum, y se va viendo todo eso. Y también es diferente Marcos, del capítulo 1 al capítulo 10, por lo menos hay un año y medio de todo el ministerio del Señor. Y los capítulos que quedan se resume en 8 días, del 11 al 16. Y varios piensan que fue el apóstol Pedro que ayudó a escribir allí a Marcos, aquel evangelio en la visión de Pedro. Varios concuerdan con eso. Y Lucas quiere presentar al Señor como el hombre perfecto, el hombre perfecto. Y él lo presenta en una carta, así como el libro de los Hechos también, a Teófilo, que se piensa también que era un hombre de la alta sociedad, y le escribe detalladamente. Lucas investigó, era un historiador, y buscó los detalles más mínimos para ponerlos escritos allí. Pero Juan, ¿cómo lo presenta Juan? Comienza el Evangelio según Juan diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Totalmente diferente a cómo empieza Mateo, Marcos y Lucas. Y algunos, por hacer una diferencia, le ponen a los otros tres los evangelios sinópticos. Aquí Juan comienza presentándolo como Dios, como Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay lugar a dudas. Aquella secta de los testigos de Jehová cambia este versículo, lo cambia a sabiendas, y le pone: y el verbo era un Dios, para que sustente su doctrina falsa, doctrina de demonios, nos dice el apóstol Pablo, y de donde Dios ha sacado personas. Hay testimonios de personas que han salido de aquella secta para gloria y honra del Señor y han sido salvadas por la gracia del Señor. Así que si conoce alguna persona que está allí en cadenas espirituales, ore por esa persona. El Señor puede hacer el milagro de rescatar a un alma de aquellas falsas doctrinas. El Señor es Dios por sobre todas las cosas, y la deidad del Señor Jesucristo es muy atacada, sobre todo en el día de hoy, muy atacada. Incluso hay cristianos, así llamados, porque ellos se dicen que son cristianos, teólogos liberales, que han sacado sus doctrinas y han atacado desde adentro el cristianismo, reconociendo al Señor como un maestro. Dice: sí, yo creo todo lo que dicen los evangelios, pero de allí a que Él sea Dios encarnado, e inventan tantas cosas, tantas cosas. Otros han atacado su resurrección. Yo creo todo lo que dice la Biblia, soy cristiano también, dicen ellos, pero de ahí a que haya resucitado. Pues bien, la Escritura nos muestra estos eventos como ciertísimos. El libro de los Hechos, capítulo 1, dice: con pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar, que el Señor resucitó. Nos presenta al Señor como Dios, que Él puso su vida para volverla a tomar y resucitó de entre los muertos.
que hoy está sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas, el Señor nuestro Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él queremos presentar. Él es la persona del Evangelio. El Evangelio no es un camino, como dicen algunos. Ando caminando en el Evangelio. ¿Has escuchado esa frase? Ando caminando en el Evangelio. No, el Evangelio es una noticia, un mensaje. ¿El mensaje se cree o no se cree? Ando perseverando para salvación, dicen algunos. Es un mensaje que se recibe por fe. Estuvimos estudiando durante la semana el libro de Habacuc, y Habacuc decía, el justo por la fe vivirá. Y un pasaje que lo toma después el apóstol Pablo en los Romanos y a los Gálatas, y el escritor a los Hebreos también toma este versículo. El justo por la fe vivirá. Pero la fe depositada ¿en quién? ¿En quién depositamos la fe los creyentes? ¿En una denominación? ¿Estás poniendo tu confianza en una denominación? Una persona me dijo, no, yo estoy bien ahora, estoy yendo a la iglesia del pastor tanto, y me nombró el apellido del pastor. ¿Estás confiando en una denominación? La salvación no es por ir a un lugar, la salvación no es por saber doctrina o Biblia, la salvación es por creer un mensaje, creer un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor conoce a cabalidad de dónde me sacó, de dónde me sacó. Y cada hermano, cada hermana puede dar testimonio de dónde el Señor nos sacó. Algunos los sacó de un fondo, dicen ellos, de un fondo cenagoso, y rompió cadenas de esclavitud, de vicios, pecados terribles. A otros los sacó de una buena vida. Hay personas que eran temerosas de Dios, pero no eran salvas. Fieles en la religión de sus padres, pero no eran salvas. Les faltaba creer la buena noticia del Evangelio. Y Juan presenta en este capítulo a la persona del Señor Jesucristo de varias maneras. En el verso 1 lo presentará como el verbo, como el verbo. El verso 4, ejemplificado como la vida. El verso 5 lo presenta como la luz. El verso 14 lo presentará como el unigénito del Padre. El verso 18, el unigénito Hijo. El verso 29, Juan lo presenta allí como el Cordero de Dios. Versículo 34 lo presenta como el Hijo de Dios. Verso 38 lo presenta como el Rabí, que traducido es maestro. Verso 41 lo presentará allí como el Mesías, que traducido es el Cristo. Y luego ya terminando el verso 49, por palabras de Natanael, lo presenta Juan como el Rey de Israel. Y el verso 51 lo presenta como el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el título del Señor? Aquí podemos ver, igual que un diamante, un gran diamante, un poderoso diamante, que refleja todas sus aristas, todas sus caras, mostrando
el mismo diamante. Aquí el Señor se presenta de todas estas formas. Él es el verbo, la palabra, y el verbo es Dios, Dios encarnado, y es un misterio. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que fue manifestado en carne, que es una doctrina también que ha sido atacada. Y este verbo, la palabra de Dios, dice que el verbo o la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Aquí se presenta como el Dios creador. Todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses nos dirá que lo visible y lo invisible, en el capítulo 1 de Colosenses, lo visible y lo invisible, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Es nuestro creador. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El Señor Jesucristo, el creador. Eclesiastés capítulo 12 nos dirá, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y allí ese pasaje también, en algunos escritos se puede leer o se podría traducir, acuérdate de tus creadores. Interesante, en el Antiguo Testamento, así como Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, y esa palabra Elohim es más de una persona. Y otra doctrina que está siendo atacada, la Santísima Trinidad. Se fija que este mundo ataca de una y otra forma. El mundo ataca, el inconverso ataca, pero también corrientes del cristianismo están atacando verdades que para nosotros son ciertísimas. Y aquí está hablando de la comunión que tenía el verbo, la palabra con Dios. Está diciendo también que en el principio todas las cosas por él fueron hechas. Y en Génesis leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eclesiastés, acuérdate de tu creador. ¿Por qué será importante reconocerle como creador, que está siendo una verdad también atacada? Si nosotros decimos abiertamente que creemos en una creación especial y divina, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se levantan banderas de oposición y los científicos comienzan con su teoría de la evolución. Gracias a Dios, la tecnología ha avanzado mucho y hay varios científicos ya que sin ser cristianos atribuyen un error a lo que es la teoría de la evolución. No es científica para nada lo que se le ocurrió a Darwin. Dios fue creado, perdón, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los filósofos, aquella frase que mencioné equivocándome, los filósofos dicen que el hombre creó a Dios, el hombre creó a Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este mundo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo en que este mundo está en oscuridad. Se acrecentó más todavía con el tiempo de la pandemia. Cambió mucho la sociedad en este tiempo, en estos años. Se ha vuelto más violenta, se ha vuelto más irrespetuosa con todo lo que tenga que ver con autoridad. Y eso no es casualidad, porque la autoridad es un principio divino. Recuerde lo que el Señor decía a un centurión: no he hallado una fe como este centurión en Israel. ¿Y cuál era la fe del centurión? Reconocer la autoridad, el principio de autoridad que gobierna el mundo espiritual.
Esta sociedad le falta luz. Por todos lados uno ve y hay oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y cómo se presenta el Señor en este día? Para nuestros amigos que no le conocen como Salvador, se presenta como el Verbo, como la vida, como la luz, como la luz. ¿Quieres que tu vida esté iluminada? ¿Qué mejor que tener la luz del Señor Jesucristo? Él es, Él es la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. En el principio, cuando Dios dijo sea la luz, se hizo una separación tremenda entre la luz y las tinieblas. Debe haber una separación, porque el reino de las tinieblas es del diablo, es del enemigo de las almas. Y ahí hay otra doctrina que está siendo atacada. Sabe que hay mucha gente que cree que el diablo no existe. Piensa que Satanás es un mito. Piensa que el diablo y todas las cosas que se dicen de él son invenciones humanas. Amigo, amiga, si supieras todo lo real que es ese enemigo, que no quiere que tú conozcas el Evangelio, que no quiere que tú vengas a la luz, te pondrá todo impedimento para que tú encuentres la verdad, para que creas en la luz, para que veas la verdad de la vida, que es nuestro Señor. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, cuántas veces no nos pasó que teníamos el deseo? Después sabemos obviamente que es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, pero queríamos ir a una reunión y había impedimento. Queríamos ver si lo que decían era verdad y tomábamos la Biblia y habían otras distracciones. Luego entendemos que es el enemigo el que pone tropiezo para que no conozcamos la luz. El enemigo quiere que estemos en las tinieblas, en la oscuridad, en las entretenciones de este mundo. No podemos negar que el mundo tiene mucha entretención. El hombre en el día de hoy está afanado en entretenciones. No puede decir estoy aburrido, hay una y otra cosa. El mundo de la entretención, el hombre está distraído. ¿Sabe que hay testimonios donde Dios ha salvado personas en el hospital? Es porque allí en el hospital las personas hacen una pausa, se detienen a pensar. Un diagnóstico catastrófico como el cáncer ha hecho que personas puedan estar tranquilamente en una sala de hospital meditando en su futuro eterno y gracias a eso han podido salvar su alma de la condenación, reconocer al Señor como su Salvador personal. Pero cuando estaban sanos, no lo hacían. Que el trabajo, que los amigos, que los deportes, que el internet, que la televisión, que la radio, muchas entretenciones. No hay un tiempo para el reposo, para el descanso y para meditar en las cosas que son eternas. Y a veces Dios interviene en su misericordia de esa forma para que las personas se salven. Se presenta también como el unigénito del Padre en el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No lo podemos entender. Cómo el Dios de la gloria, el Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, puede haber habitado en este mundo como un hombre. ¿Y cuál hombre? Aquí en este mundo pasó eh, por las mismas cosas que pasamos los hombres. Tuvo sed, tuvo sueño, él dormía en una barca profundamente. Después de un día lleno de actividades, se queda dormido en una barca. Nuestro Señor, como algunos dicen, 100% Dios, 100% hombre,
para entender de alguna manera este tremendo misterio de que Dios haya tomado forma humana. Sabe que las divinidades de todo el mundo, de todo el mundo, tienen sus ídolos, tienen sus dioses, pero son todos dioses lejanos. Aunque son falsos dioses, presentan así a aquellos dioses. Pero nuestro Señor se presenta a la par con el hombre. Dice el libro de los Hebreos que aprendió la obediencia a ese nivel. Isaías 53 nos habla que él fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Amigo, amiga, ¿estás pasando algún problema que tú pienses, nadie me puede entender lo que yo sufro, lo que yo he pasado, lo que yo he llorado? Sabes que el Señor te puede entender. Dice que es un varón de dolores experimentado en quebranto. No hay nada en esta vida que una persona sufra que el Señor no lo haya sufrido. Experimentó todos los sufrimientos. Cuando dice allí experimentado es quebranto. Cuando hay una experimentación de algo que se repite una y otra vez, lo mismo. Experimentado en quebranto. Pasó de todo el Señor. No hay nada que nosotros podamos decir, Señor, estoy pasando por esta angustia, por este problema, por esta tribulación, y nadie me entiende. El Señor te entiende. El Señor vino a este mundo a salvarnos. Pero algunos se quedan allí también. Soy salvado, se bautizan, y es como que ya se terminó la carrera. Pero recién ahí comienza. El Señor quiere que tengamos vida, y que tengamos vida en abundancia, una vida abundante. Si nos hemos quedado en el camino, pidamos la ayuda al Señor, avancemos. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí como el unigénito del Padre se presenta, lleno de gracia, lleno de gracia. ¿Qué hace la religión popular? Atribuye esto a María. Qué lamentable. Solamente leer algunos pasajes y queda destruida toda esa doctrina, esa teología que tienen. El Señor, el unigénito del Padre, Él es el lleno de gracia. Él es el lleno de gracia. Ninguno más, ninguna más. María dice, has mirado la bajeza de tu sierva. Si de alguna manera María pudiera ver todo lo que se ha hecho en su nombre, yo creo que para nada estaría de acuerdo. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando aquí dice, y vimos su gloria, ¿quién está escribiendo el libro? Juan, el apóstol. El Señor tenía multitudes que le seguían, algunos hasta por curiosidad, pero luego habían otros que eran los discípulos, que también era una gran cantidad de personas, los discípulos. Luego tenía un círculo más íntimo, que eran los 12 apóstoles, pero luego de esos 12 apóstoles había otro círculo más íntimo, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y dentro de esos tres, el que estaba más cercano era Juan. Llegó a una intimidad con el Señor tremenda. Incluso le vemos en la noche que él fue entregado, como estaba recostado en el pecho del Señor. A ese nivel la intimidad con Juan. Y él dice, vimos su gloria. Lo mismo dirá Pedro en sus cartas. Entendemos a qué se refiere cuando subieron con el Señor al monte y el Señor se transfiguró, le mostró parte, desveló un poco, corrió el velo y vieron su gloria.
y vieron al Señor conversando con Moisés, con Elías. Y ahí Pedro dice, hagamos 3 enramadas, no sabiendo lo que decía, obviamente, él mismo dice, no sabiendo lo que decía. Tiene que salir una voz del cielo y decir, este es mi hijo amado, a él oíd. No a Moisés, no a Elías. Y sabe que estos dos personajes, Moisés representa la ley, la Torá de los judíos, y Elías representa a los profetas. Todo lo que el pueblo judío veneraba no es nada, nada, en comparación a nuestro Señor, al, como dice aquí, al unigénito del Padre, el unigénito del Padre. Y este unigénito del Padre, Dios se desprendió por amor a nosotros, por amor a ti. Si no eres creyente todavía, si todavía eres un espectador, estás mirando desde afuera a los creyentes, tienes un familiar creyente, tienes un hermano creyente, un padre creyente, pero tú no eres creyente. Tal vez sabes coros, tal vez sabes Biblia, tal vez sabes doctrina, pero todavía no eres creyente. Qué terrible será cuando el Señor venga y tú no te vayas. Estuviste allí a punto de creer, pero no creíste. Sabiendo tantas cosas, pero no creíste. Cantando junto con los demás himnos y alabanzas al Señor, pero no eres creyente y te quedarás. El Señor viene pronto, el Señor viene en breve. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ven, Señor Jesús, ven pronto. La iglesia dice, ven. Maranata, el Señor viene. El unigénito del Padre. Y el versículo 18 se presenta, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Una comunión íntima. El Señor no hacía nada, nada, sino oía primero al Padre. A ese nivel la comunión del Señor. Subía al monte a orar con el Señor, con Dios Padre. Una vida de oración, una vida de oración. Y a veces nosotros, equivocadamente, pensamos que no necesitamos tanto de la oración. Bueno, el Señor era un hombre de oración. Y si Él era un hombre de oración, ¿cuánto más nosotros? Dice que a Dios nadie le vio jamás. Hay un ejemplo que Moisés pudo ver las espaldas de Dios, pero nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Si hay una imagen visible de Dios, esa imagen visible es el unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. Y hay gente, religiosos, que dicen que han visto a Dios. Que dice, a Dios nadie le vio jamás. Por si en algún momento escuchas. Hoy día que hay tanto acceso a tantas cosas a través de Internet, uno se entera de tantas cosas que pasan en el mundo religioso. Personas que se dicen apóstoles. Imagínense a lo que han llegado. Son apóstoles, dicen ellos. Otros que hablan de profetas. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra a todo hombre en la Biblia. La profeta mayor, me dijo alguien y se me quedó eso grabado. Me gustó. Tenemos la necesidad
de que venga un profeta a decirnos lo que tenemos que hacer. Mira, 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 dicen, el Señor dice, lo tenemos todo en la palabra. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? A través del Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo, nos dirá el libro de los Hebreos. Y el versículo 29 se presenta allí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo presenta allí como el Cordero de Dios? Lo presenta Juan, pero este Juan no es el mismo que escribió el libro. El que escribió el libro es Juan, el apóstol. El que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan era hijo, era un milagro, era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y Zacarías era un hombre de Dios. Zacarías ministraba en el templo. Así que Juan el Bautista no estaba ajeno a lo que eran los sacrificios, lo que eran las ofrendas, lo que eran los corderos degollados en el templo, aquel humo constante que subía por degollar corderos, ofrendas que se presentaban allí en el templo, que las personas pecaban, entonces tomaban una ofrenda e iban al templo, al sacerdote, y ponían las manos sobre la víctima y eran degollados. Corría sangre inocente y la persona podía volver a su casa en paz porque había cubierto su pecado con una víctima inocente. Pero pasado el tiempo volvía a pecar y tenía que volver a ese sacrificio, volver a ese cordero. Pero aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro nos dice que este cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, la salvación del hombre no es una casualidad. Todos los propósitos de Dios están allí. Desde antes de la fundación del mundo ya el Cordero de Dios estaba preparado, pero fue manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros, los que creemos. Este Cordero de Dios está a lo largo de toda la Escritura y la figura de la ofrenda, la figura de la sangre derramada, está a lo largo de toda la Escritura también. Al comienzo, cuando están los hijos de Adán y de Eva, Caín, Abel, cada uno se presenta con una ofrenda. Caín trajo lo que le había dado la tierra y Abel presenta un cordero, presenta un animal. De lo mejor de sus ovejas, lo presenta allí y presenta por su persona derramando sangre inocente por su persona. Más adelante vemos cómo Noé presenta una ofrenda, luego que está el diluvio, salen del arca con toda su familia, 8 personas, pero él como el patriarca de la familia presenta una ofrenda, un holocausto a Dios. Y en el libro del Éxodo vemos que todo un pueblo, todo el pueblo de Israel se congrega para presentar un cordero sin mancha, sin contaminación, que fue apartado para sacrificio. Una vez al año, el sumo sacerdote presentando un cordero para limpieza de todo un pueblo. No sé si se fija que va en crecimiento. Abel por su persona, Noé presenta holocausto por su familia. Después el Cordero Pascual por todo un pueblo, por toda una nación. Y llega
a la culminación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no de una persona, ya no de una familia, ya no de un pueblo, de una nación, sino que de todo el mundo. No lo va a cubrir, sino que lo va a quitar. Lo va a quitar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero se ve en el libro de Apocalipsis también. La adoración celestial es al Cordero que fue inmolado, que con su sangre nos ha redimido de toda lengua, pueblo, linaje, nación. Entonces yo te pregunto, amigo, amiga, que no conoces al Señor, encuentras poco todas las formas que se presenta el Señor, todas las formas que ha hecho el Señor para rescatarte, para salvarte, y tú simplemente digas, es que soy muy joven para esto, es que no soy fanático, no me gusta el fanatismo de la religión. Esto no es religión, estamos hablando del futuro de tu alma. Si tú pudieras entender que si no recibas al Señor, estarás toda una eternidad en un lugar de condenación que arde con fuego y azufre, lo pensaría dos veces. Es un lugar real. Yo lo he confesado más de una vez. A mí él es una de las personas que me gustaría que este lugar no fuera real. Me gustaría, pero no porque me guste algo, quiere decir que no exista, porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué me gustaría que no fuera real? Porque hay personas conocidas mías que han partido de la eternidad, se les ha predicado el Evangelio y han dicho, eso no es para mí. Han dicho, soy muy joven, y han fallecido, han muerto. Una persona de 20, 24 años, yendo a la universidad, un día normal, con muchos planes, proyectos, anhelos. Una persona con buenas calificaciones, excelentes, tenía todo el futuro, un futuro prometedor, con su inteligencia, con su sabiduría. Soy muy joven para esas cosas. Y partió a la eternidad y no va a poder decir en el día del juicio, yo no sabía, porque él lo supo. Familiares nuestros, familiares que están cercanos, que son temerosos de Dios, que no llevan una vida mala, pero no reconocen al Señor como Salvador personal. Por lo tanto, la sangre de este Cordero no los ha limpiado de sus pecados. Y el futuro que les espera es el mismo que aquel más malvado que conozcamos. Es la condenación. Cuando entendemos eso, no nos da vergüenza predicarle a quien sea del futuro terrible que tienen si no conocen al Señor. Solamente Dios ve dos caminos y dos destinos. Del versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista también. Se le había dicho a él, sobre quien vea descender el Espíritu. Él es. Y Juan dio testimonio. Se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, como de paloma. Y hay una voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Otra doctrina que es atacada, como decía, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Dios es uno, Dios es una unidad, pero hay tres personas, el Padre, y lo vemos allí, es una imagen excelente para aquella doctrina. Vemos al Hijo en el río Jordán, Dios hecho hombre,
siendo bautizado. Vemos la voz del Padre desde los cielos, dando testimonio de su Hijo. Y vemos el Espíritu Santo, que no es una fuerza, sino es una persona. Viene sobre el Señor. No es una fuerza. Que no te engañe la religión, que dice, el Espíritu me tomó, dicen algunos. El Espíritu se manifestó, escuché una vez. Se estaban refiriendo a unos saltos, a unos desórdenes, a una jerigoncia que nadie entendía. Eso no es el Espíritu. El Espíritu de Dios es un Dios de orden. Pero cuántas cosas se hacen por ignorancia. Y las Biblias cerradas. Y esta doctrina también es atacada. Versículo 34. Este es el Hijo de Dios. Amigo, amiga, el Hijo de Dios vino a este mundo. Dios se hizo hombre. Murió en la cruz del Calvario. Se presentó como el Cordero de Dios para limpiar tus pecados, para darte luz a tu vida que está en oscuridad, para darte vida, como dice el verso 4. Se presenta como la vida, para rescatarte. Estás muerto en tus delitos y pecados. Es el Hijo de Dios. Y hay personas que dicen cosas como la Biblia, es que la Biblia la escribieron los hombres, dicen algunos. Qué ignorancia. El Señor es el Hijo de Dios. Él sabía todo lo que le iba a pasar, todo lo que le iba a acontecer. No es nada casualidad, nada le tomó por sorpresa. El Señor, el Hijo de Dios, se presenta como el Cordero de Dios y dice a sus discípulos, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser muerto, mas al tercer día va a resucitar. Él sabía todo eso antes de que le ocurriera. Era todo un plan, el plan de salvación, por eso hablamos del plan de salvación. ¿Quieres tú ser un creyente, un salvado? ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Preguntó una persona. No le dijeron, repite esta oración, repite después de mí, dicen algunos esta oración, no. Es un asunto de fe, de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué lugar estás tú? Podríamos hacer preguntas. Tú mismo puedes hacer las preguntas con los textos que hemos dado. ¿Crees tú que el Señor es el Verbo? ¿Es Dios hecho hombre? ¿La luz ha entrado la luz a tu vida? ¿O todavía hay oscuridad en tu vida, en tu andar, en tu propósito, en tus anhelos? ¿Crees tú que el Señor es el unigénito del Padre? ¿Has experimentado tú que el Señor, como el Cordero de Dios, ha limpiado tus pecados con su sangre derramada? Y el último que hemos considerado, ¿crees tú que el Señor es el Hijo de Dios? ¿O lo consideras como muchos solamente como un maestro que dejó solamente buenas enseñanzas? Bueno, examínate a ti mismo, delante del Señor, delante de la palabra. No te quedes con la duda, porque hay personas que dudan. Dicen, sí, yo creo que soy creyente, dicen, yo creo que soy salvado, ¿no? Eso es dudar, ¿no? No te quedes con la duda, asegúrate con la palabra de Dios. Si eres salvado, vas al cielo. Si no eres salvado, el destino está allí en la palabra también, un lugar terrible, terrible. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.